Buenas noches, profesor. Somos del grupo 2 y en esta ocasión vamos a sustentar las decisiones tomadas en el SINDER. Decisión número 1. Montos de valores negociables. Nosotros decidimos erróneamente no invertir en valores negociables. No se consideró hacer un pago del prestamista SA por fallo en los análisis financieros. Esto ha generado un incremento de interés, por lo tanto en la siguiente decisión se tiene que considerar aumentar los valores negociables. Descuento por cuentas por cobrar. Decisión 2. En este caso se cuenta con un monto de $739,071. Sin embargo, no se ha considerado retirar. Esta decisión errónea es uno de los factores por la cual el prestamista no se ha podido cancelar y ha causado un incremento de interés. Préstamos a 4 trimestres. Decisión 3. Decisión 4. Préstamos a 2 años de largo. De 2 años de plazo. Decisión 5. Préstamos a 3 años de plazo. Se consideró pedir un préstamo, sin embargo, al no llegar con las unidades demandadas, se corrieron con el riesgo de endeudamiento. Esta decisión se debe a la alta tasa de interés que se obtiene al solicitar dichos préstamos. Decisión 6. Bonos a largo plazo. Los bonos tienen vigencia por largos periodos de tiempo y estos serán usados como una fuente permanente de fondos al obtener apalancamiento o apoyo financiero. Después de un análisis, pese a tener ya un bono por pagar, se decidió realizar dicho préstamo para poder cubrir las compras realizadas. Decisión número 7. Número de acciones preferenciales. Decisión número 8. Número de acciones comunes. Decisión número 9. Precio pedido por acciones. Decisión número 10. Dividendos a pagar por cada acción. Puede obtenerse un apalancamiento financiero mediante su uso, sin embargo no se vio necesario para esta decisión. Decisión número 11. Número de unidades de capacidad de maquinaria. Según el manual de SINDER básico, la maquinaria llega en el siguiente trimestre. Bajo esta teoría y revisando nuestra capacidad de producción, se ha concluido que era necesaria la compra de la maquinaria. Como sabemos, se tiene que contar con la misma capacidad de planta y la misma capacidad de maquinaria. Por lo tanto, no se puede cubrir la demanda. Decisión número 12. Números de unidades de capacidad de planta. Como ya sabemos, la planta llega después de 2 trimestres. Es por ello que se ha decidido comprar planta en esta decisión. Decisión número 13. Compras de proyecto de inversión A y compras de proyecto de inversión B. No se ha realizado la compra de proyectos de inversión para minimizar costos, ya que no contamos con la liquidez. Decisión número 15. Unidades a producir. Contamos con 93,000 unidades por producir. Debido a la poca liquidez, no se ha considerado la compra de maquinaria y planta en las decisiones anteriores. Decisión número 17. El manual es... Decisión número 16. Compra de pronóstico de demanda. En esta decisión no se ha considerado tomar la compra de pronóstico de demanda, pese a que nos ayuda a mejorar la precisión de futuros estados en la proforma y desempeño de la empresa. Esto se debió a la falta de liquidez. Decisión número 18. Precio del producto por unidad. El manual de SINDEF básico nos dice que para fijar la política de precios sobre los productos, se tiene que considerar que la demanda y el precio están inversamente relacionados. Es por ello que nosotros hemos decidido colocar el máximo precio posible, que sería 106. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Rafael Santander Rodríguez y les voy a explicar el análisis entre los estados financieros proyectados y los estados financieros reales. Empezando por el estado de resultado, nosotros, si bien nuestra demanda fue solicitada de 117,000, nosotros solo podíamos producir en planta y maquinaria 88,000, siendo este el mayor para el trimestre, a un precio de 106, que es el máximo brindado por el administrador. Luego, dejamos los valores negociables. En este caso no hemos podido poner valores negociables ya que nuestra caja era mínima y no podíamos retirar porque habíamos excedido en el trimestre anterior. Inventario inicial, arrastramos esos datos del trimestre anterior, que fueron 9,018 unidades a precio de 70,84. Materia prima son 88,000 unidades a 15, que es el precio por unidad, saliendo un valor de 1,320,000. Luego pasamos a lo que es mano de obra directa. Se divide en dos valores, uno que es 39 por unidad y el otro 29, haciendo una suma de 3,152,000.
Gasto de almacenaje, si bien no tenemos porque en ese trimestre hemos usado lo que es inventario. Depreciación de maquinaria y equipo, hemos rescatado los datos de datos de trimestres futuros. Y edificación, no se contempló el cálculo de depreciación del edificio, pero se aplica una depreciación lineal de 15% trimestral. Bueno, después de impuestos y utilidades, nosotros proyectamos 627.598 en el estado proyectado. Sin embargo, en el estado real salió 725.117, haciendo una diferencia de 15,54% para los estados financieros. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Voy a hablar acerca del balance proyectado versus, o la diferencia que hay contra el balance real. Bueno, en activos tenemos en activos corrientes tenemos caja y bancos, los cuales hemos proyectado tener 56.435, pero en el real nos salió un monto menor al que habíamos proyectado, que es 44.351. Bueno, esto se da a un error de cálculo y para sacar a caja y bancos es el flujo de caja financiera más el caja inicial del periodo anterior, más que caja final del periodo anterior. Es la suma de esto y nos da caja y banco. Bueno, este monto menor también se debe a que tenemos prestamistas, eso también hace que nuestra caja sea aún menor, ¿no? En valores negociables no tenemos cero porque no pusimos en la edición anterior, no pusimos ningún monto de valores negociables, así que tenemos cero ahí. En cuentas por cobrar tenemos 6.890.220, que es casi lo mismo al real, solamente es casi más uno real y cambia eso distinto, que esto es el ingreso de las unidades vendidas que es el 67%, ya que el 33% se cobra ese mismo trimestre, pero el 67% se cobra al siguiente trimestre, y esto se va a cobrar al siguiente trimestre, 12 millones y pico. Y bueno, ahora inventario. En inventario tenemos cero, no quedaron nada, ya que todas las unidades que producimos las vendimos, no quedó nada en inventario o en almacén, así que ahí tenemos cero en el proyectado y también en el real. Y la suma total de todos estos activos corrientes, ¿no? Que son 6.946.800 y en el activo corriente real tenemos los 6.964.570. Bueno, esta diferencia se debe mayormente al caja y banco, ¿no? Al cálculo que tenemos ahí que proyectamos mal y que digamos no salió bien. Bueno, en maquinaria y equipo tenemos igual al real, lo que habíamos proyectado es igual al real, que son 2.074.094, que es igual al real. Entonces, del SINDEF, o sea, del periodo anterior, menos la depreciación que se encuentra en la síntesis ejecutiva. Esto se resta y nos da esos 2 millones, ¿no? Y en edificios viene a ser casi lo mismo, que es la resta de los edificios menos la depreciación de planta que está en la síntesis ejecutiva. Esto nos saldría 18.258.490, igual que en el real. Bueno, y al total, y al sumar el total de activos fijos, nos sale 20.332.590, que es igual al real. Y la suma de esto, o sea, activo fijo, nos saldría 27, en el proyectado, nos saldría 27.279.245. Y en el real nos sale los 27.267.160. Esta pequeña diferencia se debe mayormente al caja y banco, ¿no? Y ahora en pasivo y capital accionario tenemos las cuentas por pagar. Bueno, estas cuentas por pagar son a la compra de materia prima, a los gastos de almacenaje que hay, pago al personal y gastos directos en sí. Y esto se paga el 90%, se paga en el mismo trimestre, 10% que vendrían a ser estos 520.000, se pagaría el siguiente trimestre en que hemos proyectado. Y en el balance real es diferente, el monto es diferente, ya que acá nos sale un monto menor que tendremos que pagar, ¿no? Que es de 467.200. Bueno, y préstamos a corto plazo, a corto plazo a pagar, bueno, no tenemos ninguno porque en la edición anterior no pedimos ningún préstamo a corto plazo a pagar, ya que si pedimos préstamo, nuestro prestamista aumentaría. Para el periodo actual, adoptamos para no aplicar descuento en la parte del tipo 1-2, ¿no? Con lo cual nuestras cuentas por cobrar se mantienen con un 67% en las cuentas que realizamos de ese modo. Entonces nos proyectamos para aquellos periodos en los cuales la demanda y la producción caen, ya que nos permite tener un fondo a cobrar para cumplir con las obligaciones en necesidad de financiamiento. El valor de la maquinaria decae en cada periodo debido a la depreciación, con lo cual tenemos proyectado adquirir mayor maquinaria, para así cumplir con la demanda y con el valor de nuestro activo proceda a crecer. En el caso de las cuentas por pagar, tenemos que tomar como referencia que no todos los gastos se pagan en su. Por ejemplo, el manejo de obra y recursos indirectos. En esta cuenta tenemos los pasivos contraídos a pagar dentro de 3 años. Sin embargo, el primer año de pago se considera pasivo a corto plazo. A ese importe de $1.250.000 se debe
pagar en un periodo anual, ¿no? En el cual comprende 4 trimestres. El importe de $1.931.000 corresponde al pago de bonos dentro del año, siendo el total a pagar a corto plazo por la emisión de dichos bonos. Como importa pagar a largo plazo, tenemos también la obligación de cubrir los bonos. En este caso emitimos por un valor de 8 millones, los cuales se pagarán en 40 trimestres, ¿no? O 10 años, se podría decir. Consideramos que si realizamos la recompra deberemos pagar una tasa del 8% adicional del valor. Las acciones comunes que poseemos también actualmente están tasadas en 8 millones. Sin embargo, cabe resaltar que la emisión al mercado de estas las realizaremos cuando el precio sea alto, ¿no? Mientras que cuando el valor sea mínimo realizaremos una recompra de ellos, con lo cual ganaríamos un margen gracias a la diferencia de valores. Buenas noches, profesor. Le saluda a su alumno Miguel Millones, por lo cual yo le voy a hablar sobre el análisis PESTEL, la cual cosa del tecnológico con el económico. En el tecnológico, profesor, usted muy bien sabe que la adquisición de maquinaria y planta para la fabricación de los productos, sobre todo por la demanda proyectada y también por hacer un estudio para saber cuánto comprar de materia prima o generar productos terminados. Por ello también se calculan los que nosotros tenemos que llevar, los cuales son los análisis de demanda proyectada, el estudio de la capacidad de producción, ya que también eso se evalúa de la producción de la maquinaria y de la planta también. También se le considera adquirir la determinación de las cantidades de materia prima y sobre todo el análisis del inventario, para así nosotros poder ver los análisis sobre los niveles mínimos y sobre los niveles máximos de inventario que podamos tener. Para ello poder evitar escasez o exceso de materia prima y productos terminados. Ahora, el profesor, con el flujo de caja, como usted muy bien sabe, en ingresos, ventas y valores por el factor y cobranzas, tenemos una elaboración mínima aproximadamente de 2 o sí, de 2 millones aproximadamente, ya que como usted bien sabe, tenemos por el 33% que nosotros no podemos cobrar, que viene a ser 3.623.689.64, por lo cual hemos crecido un poco, pero a la vez está a la par. En cambio, en el cobranzas de cuentas por cobrar ha sido una disminución algo leve, pero lo cual no afecta tanto. En cambio, por ingresos de intereses por valores negociables, sí hay un excedente aún mayor del 100%, por lo cual sí no hubo un buen cálculo en ese momento. Pero como usted muy puede ver acá también en total de ingresos, sobre todo desde el ingreso por préstamos con el ingreso de ventas, hemos tenido un saldo a favor. ¿Por qué? Porque en esta ocasión nosotros hemos comprado sobre todo bonos a largo plazo, que van a ser solo de 8 millones. Por ende, profesor, tenemos una diferencia de 969.060 con 65.15. Quizás no varió tanto en ese momento. En cambio, en materiales de manera directa, sí hubo una pequeña variación, no tanto, aproximadamente de unos 75.000 aprox. En cambio, en mano de obra directa sí se mantiene, están ahí a la par, pero en lo que sí hubo una concordancia fue con los gastos indirectos, los cuales los dos son de 200.000. En cambio, en cuentas por pagar sí hubo una diferencia abismal, ya que por eso se tocó con las variaciones que hemos tenido, por el cual hubo un incremento algo mayor. En cambio, en los administración y ventas, sí hubo algo similar, quizás no tanto, pero igual hubo algo de concordancia, por lo cual estamos a favor también. En cambio, profesor, en cambio, en los impuestos sí hubo casi una similitud aproximadamente, ya que de ello también se saca sobre todo de la compra de maquinaria y la compra de planta, ya que hemos tenido, ya que como usted puede saber, hemos comprado 20.000 de cada una, por ende tenemos un monto de 75.000 con 40 y un monto de 512.000 con 120. O sea, ese financiamiento. Todo ello suma, pero a la vez no llega a una concordancia, ya que en cambio en el cuota de préstamo de 2 años es la igual similitud, no pasa absolutamente nada, pero en el caso de cuota de bonos sí hubo una diferencia, algo, pero sobre todo en el interés de bonos sí hubo una diferencia abismal, casi del doble aparentemente. Igualmente en el interés de préstamo a mediano plazo sí hubo una concordancia tal cual. Lo único que sí varía bastante es en el caso de la compra de valores negociables, ya que no hemos tenido el poder para poder hacerlo. En cambio, en el total de egresos sí hubo una diferencia algo similar. Quizá no mucho, porque sobre todo eso se calcula la suma del egreso de financiamiento con la suma de los egresos operativos. Entonces, por eso hubo una concurrencia algo similar. En cambio, donde sí hubo una diferencia abismal fue en el resultado del ejercicio. Porque, como usted bien sabe, esto se hace sobre el total de egresos menos el total de ingresos. Como usted puede ver, el total de ingresos es de unos 17 millones aproximadamente. Entonces, por lo cual sí nos genera un saldo muy a favor. En cambio, en el caja inicial sí hubo una concurrencia tal cual. Y en cambio, donde sí hubo una diferencia bien grande fue en los saldos finales, ya que sobre todo es del resultado del ejercicio más la caja inicial, ya que la caja inicial es igual, pero el resultado del ejercicio sí varía bastante, profesor. En cambio, eso me va a hacer todo. Igualmente, muchas gracias por habernos escuchado y muchas gracias.